Buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del FITS que hoy dará inicio con la conferencia Like, Share, Do, cómo pasar del storytelling al story doing. Cristian Palazzi, director de Impacto Social de Playground, nos cuenta en este espacio cómo activar Internet utilizando las narrativas como herramienta práctica. En esta conferencia nos explicará algunos casos prácticos de éxito impulsados desde Playground. Cristian es filósofo, profesor y activista social y desde su rol como director de impacto social en Playground realiza proyectos que tienen que ver con la innovación social y ambiental. Bienvenido, Cristian, y el escenario pues es todo tuyo. Pues muchas gracias, Dani. Encantadísimo de poder acompañaros. Y sí, la verdad es que, bueno, ¿qué hace un filósofo trabajando en un medio de comunicación, no? Sería un poco una pregunta, pero la verdad es que para mí es un sitio de experimentación y, bueno, vamos a ver algunas claves de las campañas que hemos realizado hasta el momento y algunos de los aprendizajes que, bueno, pues que he podido obtener a partir de esta experiencia, ¿vale? Vamos a ello. Os voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, para quien no lo sepa, nada, una súper breve introducción. Playground nace en el 2008 como una revista de música. Poco a poco llega un momento en que la música no es suficiente y nos damos cuenta que el público está reclamando más noticias, más informaciones en un tono distinto, ¿no? 13 años después nos hemos convertido en un medio, pues bueno, que tiene su propia web, obviamente, tiene presencia en la mayoría de redes sociales y probablemente, nunca lo sabes porque los rankings van cambiando constantemente, pero probablemente seamos la comunidad hispanohablante más grande del mundo si hablamos de medios digitales, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, apuntando al mainstream. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando digo que apuntamos al mainstream? Bueno, es importante tener en cuenta que todo el mundo puede y sabe comunicar, ¿no? Pero hay que saber también captar, ¿no? Esto es básico, captar las tendencias, captar las preocupaciones, las urgencias y las demandas de cada momento. Por poner un ejemplo, bueno, pues como muy evidente, ¿no? Cada uno de los países del mundo, casi diría, ¿no? Está en una situación diferente si hablamos de la pandemia, ¿no? Bueno, habría que adaptarnos, habría que entender cada situación, cada realidad, si lo que queremos es comunicar con impacto a toda esta gente. Obviamente, además de las particularidades de cada una de las regiones, como humanidad, por decirlo de alguna manera, tenemos intereses en común, ¿no? Y a eso le podríamos llamar mainstream. A mí una cosa que siempre me ha sorprendido mucho es que todos los vídeos de Playground, lo único que se ha hecho ha sido traducirlos, ¿no? Y han funcionado igual en cualquier idioma que se publicaran, ¿no? Eso significa que tocábamos algo que tenía que ver con la universalidad, que se concretaba localmente, no era ese piensa globalmente y actúa localmente. Pues bueno, con la comunicación creo que también podría ser interesante tener en cuenta, como mínimo nosotros pues trabajamos así, ¿no? Tratamos de adaptarnos a los contextos pensando en la globalidad, ¿no? Pensando en todo aquello que nos une, y a eso entendemos. Y por eso ¿Cómo construimos un relato en Playground? ¿Cómo construimos una historia, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta el tono. No ser pretenciosos en nuestras aspiraciones, como tampoco ser tendenciosos,
sino tratar de ser empáticos, como ahora os comentaba, y auténticos, ¿no? Que aquello que estemos explicando, se lo pudiéramos explicar pues, a un amigo, ¿no? La sinceridad, creo que a pesar de movernos, ¿no?, en el mundo digital, hay una intuición que yo no puedo demostrar, pero que la sinceridad también se transmite a través de lo digital, ¿no? Hoy vamos a ver 3 historias, 3 campañas, 3 proyectos que se basan precisamente en la empatía y en la autenticidad de sus protagonistas. Y creo que eso es un elemento fundamental a la hora de generar campañas que quieran tener un impacto positivo ahí fuera. Pero no es suficiente el tono, ¿no? No es suficiente. Hace falta analizar los modos de consumo, ¿no? Nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de personas nos consume sin sonido, ¿no? Ostras, esto es un... por el cual se hizo tan famoso de 2 o 3 años, fue que, digamos, eliminamos la variable del sonido, que si bien todos los vídeos contenían ese sonido, pues sustituimos ese sonido por unas cartelas en medio de la pantalla muy fáciles de leer, ¿no? Cuando no son cartelas, son subtítulos, ¿no? Hay que entender que la gente consume pues yendo, pues no sé, yendo a trabajar o en la cama que no quiere que le moleste demasiado, ¿no? Todos esos sonidos que pueden haber en un contenido. Es importante estudiar cómo se nos consume y no solo el tono con el que nos expresamos. Partimos de un paradigma, pues bueno, de alguna manera, ¿no? El consumo audiovisual parte, podríamos decir, ¿no?, del paradigma de la televisión, si queréis, o quizás del cine, ¿no? Y también, otra vez, ¿no?, ese análisis, esa suma entre datos y diseño, nos hizo darnos cuenta que el 16 novenos, el formato clásico del cine, la televisión, no se adapta muy bien al teléfono móvil, ¿no?, que es donde la mayoría de gente nos consume. Y por eso propusimos, como decimos, ¿no?, el 90%, casi más del 90% nos consume desde el teléfono. Entonces, propusimos un formato cuadrado. Ese formato cuadrado fue realmente una innovación que algunos estaban haciendo en Estados Unidos, pero no tenía la generalización en el mercado hispanohablante tal y como lo conseguimos nosotros, ¿no? Luego veremos algunas cifras de impacto, pero ya os lo digo, este formato fue el que consiguió que Playground entrara, ¿no?, en la vida de millones y millones de personas. Siguen sucediéndose los formatos. En un primer momento teníamos muchas dudas de si el formato vertical, bueno, iba a ser algo que finalmente acabaría implantándose. Bueno, ingenuos de nosotras, ¿no? Que ingenuos éramos. Frank, a día de hoy, yo diría que podríamos decir que casi todo se consume en este formato vertical. Por lo tanto, digamos que vamos añadiendo corazoncitos a ese análisis que nos permite conectar con el consumo, el tipo de consumo que la audiencia que la audiencia tiene, ¿no? Pero esto no se acaba aquí. Tenemos el tono, tenemos el diseño, tenemos la data asociada al consumo de contenido, pero luego, bueno, necesitas buenas historias, ¿no? Necesitas historias originales que no hayan contado otros, que sean relevantes para el mundo en el que vivimos, ¿no? Esta personita que veis aquí a la izquierda con esta especie como de aletas incorporadas en la cabeza, bueno, no es un disfraz. Este es un chico que se considera un cyborg, que se ha injertado estas aletas que le permiten escuchar los cambios de temperatura, los cambios de ambiente, cuando llueve en otro lugar, ¿no? Y de alguna manera, de esta forma, él se siente más integrado
en la realidad en la que vive, ¿no? Ostras, esto nos genera una reflexión sobre el posthumanismo, sobre los límites, ¿no?, de la intervención humana, la unión entre tecnología y capacidades, ¿no?, digamos, adquiridas, ¿no? Historias originales que captan la atención con un buen frame, ¿no?, con un buen formato, con un buen personaje. Unido, aquí tenéis, pues, tenéis esta tabla, ¿no?, que no se entiende nada, no hace falta que se entienda nada, es simplemente para expresar que tan importante es el tono, el diseño, la manera que se nos consume, la originalidad de la historia, como la analítica que hacemos de cada uno de los contenidos, ¿no?, que nos permiten identificar cuáles son las temáticas que realmente están conectando con ese mainstream del que hablábamos antes, ¿no? Es a partir de esa analítica, de ese estudio de contenidos, que al final acabamos generando también nuestra propia línea editorial, ¿no? Claro que tratamos de innovar, claro que tratamos de llevarla más allá, pero la cuestión transhumanista a día de hoy es algo que no debe ser, ¿no?, dejado de lado, como tantos otros temas que, si bien van un poco más allá, ¿no?, de lo que habitualmente conocemos, conecta perfectamente con cosas que nos podemos encontrar en nuestro día a día, con reflexiones que podemos encontrar en otros medios o en una charla, ¿no?, informal con las amigas o con los amigos, ¿no? La idea es que la analítica soporte la originalidad, ¿no? Y en ese círculo virtuoso es donde Playground está situado, con un lenguaje innovador, muy moderno, siempre en constante transformación, luego lo hablaremos un poco, y bueno, y nos ha convertido, pues eso, ¿no?, en un medio con 28 millones de seguidores en total, un poquito más de mujeres que de hombres. Pues ya lo veis, ¿no? El año pasado alcanzamos pues 1.000 millones de reach en nuestras publicaciones o 700 millones de views en nuestros vídeos, así como 55 millones de interacciones en todos nuestros contenidos, ¿no? Es esta suma entre diseño, analítica y creatividad donde nos vamos a mover a lo largo de estos minutos. ¿Qué pasa cuando tienes una audiencia tan grande? Que empieza a suceder esto, que empiezan a tratarte como si fueras uno más, ¿no? Empiezan a comunicarse contigo. Cuando conectas con la audiencia, hay una cosa que me hacía mucha gracia, ahora ya no, hace días que no lo veo, pero la gente empezó a llamar a Playground tío Playground, como si fuera alguien más de la familia. Oye, tío Playground, ¿por qué no me explicas? ¿Por qué no me hablas? Realmente conseguimos entrar en las casas y en las mentes de los jóvenes de medio mundo. Y eso generó que, por el hecho de tener una línea editorial arriesgada, que siempre se ha caracterizado por una defensa de la ecología, una lucha contra las injusticias, ¿no?, contra la pobreza, una reivindicación de los márgenes, ¿no? Eso hace que la gente, cuando ve nuestros contenidos, pues bueno, se enfade, se indigne, se entristezca, se ilusione a veces, pero en cualquier caso le genere una emoción a la cual teníamos que responder, porque cada vez más veíamos en los comentarios de nuestras publicaciones, pues bueno, que la gente, vale, ya he visto este contenido, ¿ahora qué puedo hacer, no? Entonces, ahí es donde entra el filósofo dentro de un medio de comunicación, y ahí es cuando hacemos una reflexión de, bueno, ¿estamos dispuestos a tratar de responder la demanda, la pregunta que nos está haciendo la audiencia? ¿Estamos dispuestos a saltar, ¿no?, de la pantalla a la realidad? Y así lo hicimos. Empezamos a buscar modelos. Os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que sigáis, que busquéis informaciones, entrevistas, da igual, cualquier tipo de contenido vinculado a este nombre que veis aquí en vuestra izquierda, supongo, que es Audrey Tang. Audrey Tang es la ministra digital de Taiwán, una
mujer trans, con una visión democrático-digital increíble, basada en la participación, que está transformando las políticas de su propio país, utilizando justamente la participación a través de las redes sociales o de los mecanismos tecnológicos, cosa que nos indica que efectivamente es posible pasar de esa cosa que se hablaba, no sé si os acordáis, esa cosa que se hablaba hace unos años, ¿no? Del clictivismo, ¿no? El activismo de sofá, ¿no? En el cual uno está sentado en su sofá, ¿no? Y lo único que hace es, bueno, compartir noticias, a veces firmar alguna petición y sentirse bien, a un activismo real, ¿no? A una utilización de las redes sociales que presuntamente, bueno, que ya tenemos muy bien estudiado, ¿no? Que presuntamente están configuradas pues para cosas tan horribles como la polarización, ¿no? El robo de nuestra atención, por lo tanto la distracción, por lo tanto la extracción de alguna manera de nuestra intimidad en base a ese afán, ¿no? Del compartir y de ser gustado, likeado, ¿no? en sus contenidos, hackear ese sistema, esa manera de proceder, y con las mismas herramientas con las cuales pretenden de alguna manera jugar con nosotras, tratar de transformar determinadas realidades. Y ahí es donde apareció pues este lema, ¿no? ¿Es posible pasar del like y del compartir al hacer en Internet? No nos vamos a poner muy filosóficos, pero el hacer digital es una cuestión que aún no está muy respondida, y lo que vamos a ver aquí es una serie de experimentos que han terminado finalmente por impactar de manera profunda en comunidades, en determinados sectores, así que realmente sí que hemos conseguido traspasarlo. Y vamos a ver, bueno, cómo lo hicimos. Ya os informo, os hago un pequeño spoiler. El problema no son las plataformas, no son las herramientas tecnológicas que necesitamos, están ahí. Lo único que necesitamos es imaginación para utilizarlas para el bien común, para utilizarlas para nuestro propio interés, ¿vale? Un tema importante es entender cuánto queremos impactar, ¿no? Aquí nosotros le llamamos la pirámide de accionabilidad, se podría llamar de varias maneras. Esto está está inspirado, digamos, en un colectivo de activistas digitales, ¿no? En el que veis una gradación que va del observar, ¿no? Es esa persona que ve sus contenidos en Internet de manera pasiva, empieza a seguirlos. Eso no significa aún que haya empezado realmente a interactuar con ellos. Puede ser que apoye alguna causa con firmas, con shares, ¿no? Con algunas donaciones ocasionales. Puede convertirse en un donante recurrente o alguien que aporta su propio contenido a una determinada causa. A este le llamamos el contribuyente. Luego ya tenemos aquellos que confían realmente en las campañas y se suman, las amplifican, se convierten en prescriptores de los proyectos. Y finalmente llegamos a, digamos, la punta de la pirámide, en el cual encontramos los moderadores de comunidad o los referentes, que habiendo pasado todo el proceso, ¿no? Desde esa observación hasta el liderazgo, veréis que lo que hacen principalmente es replicar los proyectos en los lugares en los que viven. Ahí es cuando podemos empezar a hablar ya no de cambio personal, como veis aquí, o de cambio más consciente, sino de un cambio sistémico, cuando los proyectos empiezan a inspirar proyectos en otros lugares, sin necesidad de compartir ningún tipo de autoría, sino que realmente, digamos que el virus del cambio, ¿no? El virus de la transformación social, de la mejora, de la lucha contra las desigualdades y la crisis climática a día de hoy, se convierte en algo generalizado que tú has provocado, ¿no? Y ahí es donde empieza realmente a construirse una arquitectura de proyectos alrededor del mundo que empiezan a tener un impacto real.
El primero de los proyectos que os quiero enseñar es un proyecto muy bonito. ¿Y por qué es el primero? Pues porque precisamente fue el primero. Y por eso me gusta mucho enseñarlo. María, no sé si estás ahí y podrías compartir el primer vídeo que te he pasado para que pudiéramos verlo. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No lo pares, ¿eh, María? Pero como no se oye el sonido, os lo voy explicando, cosa que creo que es mucho mejor. No te preocupes, es igual. O al menos yo no lo oigo, pero no te apures. Aquí lo que tenemos es un emprendedor argentino que identificamos, que lo encontramos, la verdad es que de casualidad, un tipo que se llama Gino Tubaro, que, se dio cuenta, empezó a trabajar, él es un inventor, un emprendedor, súper creativo, ¿no? Y se dio cuenta que había una serie de niños, como veis aquí, ¿no? Aquí veis todas las peticiones que tiene, ¿no? Que tenía en ese momento. Él se dio cuenta que había una serie de niños que por una razón, o bien por una enfermedad, o bien a causa de un conflicto, aquí lo tenéis pidiendo, ¿no? Tienen 3.500, 4.000 personas en lista de espera, ¿no? Todos esos niños que les falta una mano. Las prótesis son muy caras. Bueno, pues este chico fue uno de los primeros en plantear una solución por $10 para cualquier niño que necesitara, pues bueno, volver a tocar una trompeta, beber un vaso de agua, ¿no? Agarrar un objeto, hacer un dibujo, ¿no? Básicamente, recuperar esas manos, esos pequeños gestos cotidianos que, obviamente, sin la ayuda de esta prótesis digital, no lo hubiesen conseguido. Perfecto. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, encontramos una buena historia con un personaje, ¿no? Con un protagonista excepcional, ¿no? Un tipo con con una capacidad creativa muy relevante. Y lo que hicimos fue unir, ¿no? Ese contenido que habéis visto a un grupo de Facebook, donde invitábamos a la audiencia a formar parte, ya no solo aquellos que tenían algún interés o estaban cerca de las tecnologías de impresión 3D, sino todos aquellos que querían, que querían aprender a utilizarlas. El grupo se llenó en una semana y media de unas 6.000 personas en lengua castellana y se empezaron a construir manos. A día de hoy se han repartido más de 2.000. El otro día tuve ocasión de volver a hablar con Gino y, bueno, queremos seguir haciendo más grande el propio proyecto, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo generar la ilusión de ayuda, ¿no? De poder ayudar a los demás a través de un contenido, ¿no? ¿Qué es lo importante? Tener el personaje, entender el problema, plantear una solución, pero esta solución acompañarla de herramientas. En este caso, una cosa muy sencilla fue plantear, pues esto, ¿no? Una herramienta tan sencilla como un grupo de Facebook en el cual pudieron organizarse, ¿no? Soy consciente de que Atomic Lab pues no durmió, ¿no? Durante un mes y medio de la cantidad de personas que entraban y querían colaborar ¿no? Y se pusieron entre todos y todas a realizar estas manos y a día de hoy, pues bueno, siguen creándolas. Algo parecido sucedió con el caso de Ana Bella. Creo que el problema era mío, ¿no? Que el volumen sí que estaba alto, así que ahora sí que me voy a callar yo, porque aquí sí que quiero que escuchéis el segundo vídeo, por favor. Me hizo firmar un contrato en el que yo me comprometía a seguir casada con él, aunque él me siguiera pegando. Nuestra historia empezó 11 años atrás. Él, nada más de verme, se enamoró de mí.
había estado toda su vida esperándome. Y como si estaba tan pendiente de mí, pues yo me sentía como una princesa que tiene un príncipe que la rescata y que íbamos a vivir felices para siempre. Había cosas que no me cuadraban, como que me pidió que para casarnos tenía que dejar la universidad, pero pensando en nuestro amor, sabía que podíamos superarlo. El primer día que vivimos juntos, cuando volví de la compra, me arrinconó contra la pared, me pegó un puñetazo, se puso a insultarme y yo no entendía nada. Mi reacción lógica fue coger la maleta, meter mi ropa e irme otra vez a casa con mis padres. Pero él me sentó, me tranquilizó y me convenció de que como yo había salido sola de casa y sin decirle a dónde iba, que así él no me podía proteger, si no sabía dónde yo estaba en cada momento y si me pasaba algo era responsable de mí frente a mi familia. De repente pasaron los años y me vi envuelta en una relación con un niño tras otro, en la que cuando íbamos a un restaurante siempre me sentaba mirando a la pared para que nadie me mirase, ni me hablase, ni me rozase, porque después llegábamos a casa y me pegaba una paliza si alguien simplemente me hubiera mirado. Firmé muchos contratos, como que no podía leer libros, tenía que darle un recibo de todo lo que comprara o pedirle un permiso previo, que tenía que estar siempre a menos de 3 metros de él. Y cuando no hacía lo que él me decía, pues se enfadaba, me pegaba y yo le tenía que escribir cartas de arrepentimiento para pedirle perdón. Si iba al carnicero y no me daba la carne cortada como él quería, llegaba a casa y se enfadaba, pero si me la daba cortada como él quería, se enfadaba y me pegaba porque decía que yo había estado ligando con él. Pero claro, yo jamás pensé ni por un momento en dejar esta relación, porque él me pegaba porque me quería. Si no me quisiera, ya me hubiera abandonado hacía tiempo. Aquella noche vino con un contrato para que yo lo firmara. En ese contrato me proponía que yo me comprometiera a seguir con nuestra relación, aunque él me siguiera pegando. Por primera vez se me ocurrió llevarle la contraria y decirle: si no eres feliz conmigo, si me tienes que pegar para que esto funcione, ¿no crees que es mejor que nos separásemos? ¿No crees que es mejor que estés con otra mujer que te haga feliz? A lo que él contestó: no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte. Entonces yo seguía insistiendo en que era mejor que nos separásemos. Como era la primera vez que yo contradecía sus órdenes, pues él se volvió cada vez más violento, me pegaba con más fuerza, yo de rodillas rezaba el Padre Nuestro y él me decía: reza, reza, que te va a hacer falta, que esta pelea la va a ganar quien de los dos quede vivo. Como yo seguía hablando y él no quería que hablase, sino simplemente que firmara el papel, pues se abalanzó sobre mí, me echó sobre la cama, no me dejaba hablar, pero tampoco me dejaba respirar. Y entre que no podía respirar y estaba ya cansada, no tenía fuerza para volver a decir que sí, tampoco tenía fuerzas para decir que no, me había rendido. Pero en ese momento escuché a mi hijo chico llorar. De repente el instinto de madre, creo que fue el que me hizo reaccionar, el único instinto que no me había robado, y le apreté a los brazos, hice lo que él quiso después. Pero esa noche me armé de valor y llamé a un teléfono de ayuda. Pero llamé no pensando que yo estaba siendo maltratada y que necesitaba que alguien me ayudara, aunque él me pegaba con la correa y hasta se compró un látigo porque decía que con la correa yo no le hacía las sugerencias a la primera. Yo simplemente llamé para saber si yo podía separarme de mi marido, aunque él no quisiera. No me estaba dando cuenta que estaba siendo maltratada. Pero esa noche utilicé
mi fuerza, mi miedo, mi valor, no para dormir con este hombre que casi me asesina, sino para coger a mis 4 niños, meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar. Salí de la casa de acogida, no tenía dinero, ni casa, ni trabajo, pero tenía mi libertad, mi voluntad de salir adelante y empecé a ser feliz con mis 4 hijos. Una tarde recibo una llamada de una mujer que me pedía que ayudara a su prima, que estaba viviendo lo mismo que yo había vivido, porque su prima era la novia de mi exmarido. En ese momento se me paró el corazón. Me había olvidado que había una mujer en mi lugar. Pero en España son 2 millones de mujeres las que están en mi lugar, porque 1 de cada 10 hombres maltrata a sus parejas. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres somos víctimas de violencia de género. La ayudé. Después ayudé a Leticia, que se quedó en mi casa. Leticia ahora está en Madrid, desde allí ha ayudado a más de 30 mujeres y así es como empezó nuestra Fundación Ana Bella. Somos una red de mujeres no víctimas, sino mujeres supervivientes que utilizamos nuestra empatía, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro ejemplo en positivo para ayudar a miles de mujeres para que rompan el silencio y empiecen una vida feliz lejos del maltrato. Que está silenciado. Perdón. Esto me pasa por... el día que conocí a Ana, tenía el móvil reventado de mujeres pidiendo ayuda. Porque cada vez que daba una charla, siempre se le acercaba 1, 2, 10, 15 mujeres, le pedía el teléfono para encontrar ayuda, ¿no? Encontrar inspiración, encontrar esa fuerza que necesitaba. Pero claro, llegó un momento en que Ana casi, digamos, que no podía ni dormir, ¿no? Su teléfono sonaba constantemente, día y noche. Y nos pidió si la podíamos ayudar. ¿Cómo ayudar contra el maltrato? Desde las redes sociales, de una manera efectiva. Difícil, ¿no? Aparentemente, ¿no? Teníamos una capacidad de comunicar increíble, como acabáis de ver. Muy importante, no es lo mismo tener una capacidad de comunicar y un char, ¿no? Una inspiración increíble que saber construir un guión potente. La autenticidad se tiene que acompañar de un acompañamiento, de un guión, si queremos comunicar aquello que realmente queremos transformar, ¿no? Bueno, pues de nuevo, construimos una arquitectura de grupos de Facebook, de más cerrado a más abierto, porque pensamos que no podíamos lanzar una herramienta nueva en la que el maltratador no conociera. Todo el mundo tiene la aplicación de Facebook en el móvil. Había que hackearla, ¿no? A día de hoy son más de 25.000 mujeres dentro de ese grupo, mujeres que o bien fueron maltratadas o bien lo están siendo en este momento, ayudándose en la lucha contra esta lacra, ¿no? Toda la moderación ahí, todo el diseño de la moderación del grupo fue un gran reto, pero lo conseguimos. La Fundación Ana Bella creció de unos grupos de WhatsApp a más de 25.000 mujeres y ahora no es que quiera volver a una diapositiva de antes, pero sí, ¿os acordáis cuando os decía que pasamos de la observación en las redes,
que podemos llegar al liderazgo. Bueno, pues actualmente, de hecho hace un mes en concreto, ¿no? Se fundó, ¿no?, el mismo proyecto que la Fundación Ana Bella en México, inspirados, ¿no?, por todo el movimiento que hemos, ¿no?, que Ana, ¿no?, ha conseguido generar gracias a algunas herramientas comunicativas y tecnológicas que nosotros pudimos aportarles. Hemos creado lideresas que hoy en día luchan con la misma metodología contra la violencia de género. Y hemos creado lideresas a través de un grupo de Facebook bien comunicado, algo que se ha convertido, dicho sea de paso, ¿no?, en una buena práctica en el propio portfolio de Facebook compañía, ¿no?, que nos ha invitado varias veces a Londres a explicar este caso. Bueno, este es un caso muy, ¿no?, como muy emocional, ¿no?, pero que nos enseña la importancia de entender el problema. No solo es suficiente entender el problema, sino que hace falta comunicarlo bien, ¿no? Y en este caso, pues no sé si sabéis vosotras y vosotros que los sevillanos, ¿no?, Ana es sevillana, de España, hablan muchísimo. Había que ordenar todo ese discurso de una manera que llegara, ¿no?, que impactara. Y yo ya no sé cuántas veces he visto este vídeo y cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, no es suficiente con tener charm, ¿no?, inspirar, ser una persona comunicativa, sino que hay que guionizar para impactar y acompañar ese impacto de herramientas prácticas que todo el mundo conoce, que nadie piense que hacer innovación social es crear la nueva plataforma de innovación social. No hace falta. Primero que para eso necesitas un montón de dinero. No hace falta. Tienes todas las herramientas a tu alrededor, más o menos gratuitas, más o menos a poco precio. Lo importante es saber utilizarlas. Otro uso que hicimos de herramientas, no tengo mucho tiempo, pero como que creo que os compartirán la presentación para quien le interese. Ya veréis que, bueno, es importante ir entendiendo, ¿no?, lo que uno hace, ¿no? Pues bueno, hemos identificado diferentes tipologías de grupos, ¿no? Ahora vamos a utilizar otra herramienta gratuita que cualquiera puede utilizar, que está cambiando la vida del colectivo de vendedores ambulantes de Barcelona desde hace ya casi 3 años, diría, ¿vale? Todo empezó, ¿no?, cuando vimos, ¿no?, aquí tenéis a Lamin, ¿no?, uno de nuestros cómplices, ¿no?, un vendedor ambulante que vino en patera. Todos, ¿no?, la mayoría de estos senegaleses y senegalesas, pues bueno, podéis imaginaros qué vida tienen detrás, ¿no? Venden en la calle, les persigue la policía, bueno, están básicamente criminalizados en su actividad. Aunque ellos te dicen que podríamos vender droga, podríamos robar, pero bueno, preferimos vender camisetas, sí, falsas, pero al menos nos parece la manera más digna, ¿no?, de salir, bueno, pues de continuar con nuestra vida, ¿no? Bueno, pues nos encontramos un día, nos levantamos por la mañana y nos encontramos con un titular que decía: los manteros de Barcelona quieren sacar su propia línea de ropa. Y yo pensé, ostras, esto es una genialidad. ¿Cómo que quieren sacar su propia línea de ropa? Cogimos con una redactora, nos bajamos por las Ramblas de Barcelona y nos fuimos a ver a los manteros, donde normalmente vendían esas camisetas, esas zapatillas, ¿no?, esos bolsos, a preguntar de qué iba esa noticia, hasta que dimos con Lamin y nos explicó que tenían esta idea, pero que no tenían ningún tipo de recurso para llevarla a cabo. Entonces ahí es cuando Playground se pone totalmente al servicio del colectivo, al servicio en 4 grandes líneas. Por un lado, comunicativamente, hicimos toda una campaña durante más de medio año explicando la problemática, explicando la solución, ¿no?, el planteamiento que ellos mismos estaban haciendo a la sociedad, porque creíamos que era muy importante que la opinión pública cambiara su opinión sobre este colectivo. Por otro lado, buscamos un bufete de abogados que, pro bono, de manera gratuita, ayudara al colectivo en la gestión de
las multas que por el camino nos pudiéramos ir encontrando. Por ejemplo, todo el mundo habla de la marca Top Manta, pero que sepáis que cuando junto a ellos intentamos registrar la marca en el registro pues, de patentes de marca, nos la denegaron. Nadie entiende muy bien por qué nos la denegaron. Pero bueno, estos son los tipos de problemas, ¿no? Y de piedras en el camino que uno se encuentra cuando trabaja con colectivos normalmente criminalizados o desfavorecidos o poco escuchados, que realmente son aquellos que deberían copar la agenda política real y no tanto determinados intereses concretos. Pero bueno, la verdad es que hacía falta esa asesoría legal. Bien, asesoría comunicativa, asesoría legal. Luego querían hacer una marca de ropa, pero es que no sabían cómo hacerla, no sabían cómo diseñarla, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Cuando acababa la jornada, su jornada de trabajo, sobre las 7 de la tarde, cuando ya habían ganado esos 20 euros, ¿no? Que ganan más o menos entre 10 y 20 euros al día, pues para sobrevivir, pues venían a las oficinas y coordinamos con el equipo de arte de ese momento una serie de workshops de diseño a partir de preguntas muy básicas. ¿Qué es lo que echas de menos de tu país? ¿Cómo fue el viaje hasta llegar aquí? ¿Qué te gustaría que pasara? Y que ellos tenían que expresar en dibujos. Eso se transformó en los dibujos que finalmente pintaron, ¿no? Las camisetas de ellos. Pero faltaba, ¿no? Comunicación, legal, diseño, pero faltaba cómo le pides a un colectivo que no tiene dinero producir una marca de ropa. Hacía falta financiación. Y ahí es donde hackeamos entre comillas, pero utilizamos el formato de crowdfunding de una manera diferente a la habitual. No ofrecíamos recompensas, ofrecíamos ¿no? Determinados símbolos, ¿no? Adhesiones a una causa en forma de stickers, en forma de determinados productos digitales y algunos físicos. Conseguimos recoger 70.000 euros porque necesitábamos una caja con la que poder cubrir pues bueno, todo ese stock para generar todas esas camisetas, todos esos diseños que querían llevar a cabo. Una vez conseguimos el dinero, como colofón final, lo presentamos en sociedad. Hicimos algo que Lamin, en el vídeo principal, que no se podía pasar porque no tenía más tiempo, pero que lo encontraréis en la presentación, Lamin amenaza, en el primer vídeo, amenaza, nos veis en la calle, pero nos veréis en la pasarela dentro de poco. Y efectivamente, lo que hicimos fue montar una pasarela de moda con el colectivo de manteros y manteras de Barcelona, llevando, ¿no? Vistiendo sus camisetas, y desde ese momento, sus camisetas, sus jerseys, ¿no? Y de sus poleras, desde ese momento no han parado de recibir solidaridad de determinados ciudadanos que les dejaron, por ejemplo, un espacio en el centro, ahora ya no están en la calle, están en una tienda física, no paran de vender. Y hace 2 semanas, algo que nosotros ya no tenemos nada que ver, pero algo que habíamos hablado muchísimas veces con ellos, bueno, pues fueron fueron anuncio en el Guardian, porque finalmente habían cumplido su sueño, que era vendemos zapatillas falsas, Nike, Adidas, de todo, queremos nuestra propia línea de zapatillas. Y la presentaron hace 2 semanas, con lo cual, bueno, yo creo que cómo la comunicación, ¿no? Impulsa un movimiento ciudadano y social que apoya a un colectivo que va creciendo ya con el tiempo. Me gustaría explayarme más, pero me quedan menos de 1 minuto. ¿Hacia dónde estamos yendo actualmente? Queremos revolucionar la educación. Estamos ofreciendo formaciones de 9 meses por 10 euros, por $10. Queremos entender lo que piensa la gente. Acabamos de hacer una mega encuesta
a la juventud española para transformarla en un programa de futuro, en una agenda política de la juventud. Y lo hemos presentado, por cierto, a los mexicanos y mexicanas que me puedan estar escuchando, lo hemos presentado a una convocatoria en México. Podría ser que dentro de poco estuvierais viendo a Playground buscando saber qué pensáis, qué sienten, ¿no? Y cuáles son las propuestas de cambio de la juventud mexicana. Ahora mismo lo estamos haciendo con la juventud española. Y como conclusión, quedarnos con algunas ideas, ¿no? Las alianzas, no hace falta hacer las cosas solo. Son tu mayor valor. Tienes que ser flexible. De repente viene una pandemia y lo cambia todo. La creatividad unida al diseño debe estar presente todo el rato en tus publicaciones, en tus acciones, porque solo así serás capaz de inspirar. Pero ¿qué es lo que realmente necesitas para inspirar? Una buena historia, la autenticidad, la originalidad. La originalidad más la planificación, planifica tus riesgos, pero ten claro que el fondo de aquello que estés comunicando sea verdadero, porque solo de esa manera conseguirás que la gente conecte y quiera participar contigo. Ya sé que es una enseñanza muy básica, pero teníamos 45 minutos, pero creo que no es tan fácil de entender, de llegar a ella, así que creo que como consejo es más que suficiente. Una buena historia te permite planificar bien y siendo humilde o flexible, creo que puedes llegar a plantear una buena campaña de impacto social. Y nada, y con esto, pues, intentando respetar mi tiempo, me despido. Muchas gracias.